Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es su canal, Rebeca Barbacoma, Teología del Cuerpo. Estamos ahora reflexionando las catequesis de Juan Pablo II. Hombre y mujer los creó, catequesis sobre el amor humano. Estamos ya en la segunda parte de esta gran pregunta existencial que nos hace Juan Pablo II, cómo ser feliz viviendo nuestra vocación al amor. Y en concreto él comienza platicándonos a fondo de lo que es la vocación al celibato o la virginidad cristiana por el reino de los cielos. Seguimos profundizando en estas catequesis. Tengo que confesarles que hasta yo me he sorprendido de la longitud de estas catequesis y que creía que ya entendía los temas principales y me sorprendo de decir, y todavía vamos a reflexionar un poquito más, o sea, ¿qué más nos puede decir acerca de este tema? Y me he llevado muchas sorpresas de ver la belleza, obviamente la profundidad que Juan Pablo II tiene y que nos va ayudando a entender que no entendemos nada últimamente de toda esta grandeza y riqueza de la teología del cuerpo. Así que te invito a que comiences conmigo con una pequeña oración para poder profundizar. La catequesis de hoy va a ser la del 30 de junio de 1982 y se llama Exaltación de la Virginidad y Preocupación por las cosas del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ofrecemos estos momentos, te pedimos que te quedes con nosotros, que nos enseñes la belleza de toda esta teología del cuerpo. Enséñanos a amar a cada uno de nosotros desde la vocación que nos has regalado en este camino de la historia para que un día lleguemos y regresemos a tus brazos. Te agradezco tener estos medios de comunicación que nos permiten compartir, vivir, profundizar toda esta riqueza desde la comodidad de nuestros hogares. Ven y quédate con nosotros, enséñanos la verdad de tu Evangelio y pídele también a Juan Pablo II que nos infunda esa sabiduría que solo él tenía para poder hacer vida lo que nos enseña y que podamos transmitirlo de la misma manera como él lo haría. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, catequesis 83 entonces. Vamos a empezar con el número 1. Obviamente el primer párrafo, como siempre, nos resume qué hicimos la catequesis pasada. Si se acuerdan, tratamos de profundizar el concepto que tenía Pablo sobre el celibato y cómo de alguna manera siempre decía que era mucho mejor no casarse. De aquí es donde vamos a partir. Es lo que habla el número 1, ¿no? San Pablo hablando a los Corintios. Quizá lo voy a leer para que podamos ser más ágil esta catequesis. Básicamente dice, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. 1 Corintios 7, 29. Ubiquémonos al arrancar esta catequesis. ¿Por qué dice San Pablo esto? Y creo que para entender a San Pablo hay que entender la época, lo que él estaba viviendo y la certeza que él tenía. Y recuerdan cómo la catequesis pasada decíamos que él creía que la parucía era inminente, es decir, que en cualquier momento sería la segunda venida de Cristo. Entonces, para que no lo juzguemos mal y de verdad podamos entender esta enseñanza, hay que entender si Cristo está a punto de venir. Obviamente lo mejor siempre es estar enfocados al Señor sin ninguna distracción y tratando solamente de complacerle, porque todo va a pasar y lo que va a permanecer es el amor que le tengamos para ver y poder llegar al cielo con este corazón virgen que sea totalmente dedicado a Él. Teniendo esto claro, pasemos al número 2. Las últimas palabras del texto citado demuestran que Pablo también se refiere en su argumentación a su propia experiencia, por lo que su argumentación se hace más personal. No solo formula y trata de explicar los motivos del principio doctrinal, sino que enlaza con las reflexiones y convicciones personales nacidas de la práctica del consejo evangélico del celibato. Es decir, San Pablo estaba muy contento con su condición de virgen por el reino de los cielos. Él está hablando desde una experiencia personal que es respetable, con una convicción, y nos habla de alguien que realmente no estaba ahí por default, o sea, porque no le tocó otro camino, porque se quedó parado y no había con quién casarse. Fue una opción libre, una opción hecha en el amor, que hace que tenga esta libertad para querer que todo el mundo viviera de esa manera y tener la convicción de que era la mejor manera de prepararte para llegar al cielo. Entonces, dicho eso, continuemos.
De su fuerza persuasiva da testimonio cada expresión y cada frase, ¿no? Era un apóstol muy fogoso, apasionado, y lo que él decía, de verdad lo decía, tratando de convencer a los demás porque estaba convencido de que eso era la verdad y que era lo mejor. El apóstol no solo escribe a los corintios, quisiera que todos fueran como yo, sino que va más allá cuando, refiriéndose a los hombres que contraen matrimonio, escribe: sin embargo, estos tendrán tribulaciones en la carne y yo quisiera evitároslas, ¿no? Qué amable. Y creo que muchos de ustedes pueden coincidir con San Pablo, ¿no? Todos aquellos que tienen la vocación al matrimonio, la tuvieron, saben que pues no es sencillo el matrimonio, que tiene también su parte difícil al servir al Señor. Y no estoy diciendo que sea la única vocación difícil, pero sí tenemos que reconocer que hay ciertas dificultades en la vivencia de un llamado. Y termina este número 2. Por lo demás, esta convicción personal suya estaba ya expresada en las primeras palabras del capítulo 7 de la misma carta, al referir, aunque sea para modificarla, esta opinión de los corintios. En cuanto a las cosas que me habéis escrito, bueno es al hombre no tocar a la mujer. Aquí es importante nuevamente oír estas palabras en el contexto que acabamos de explicar de la inminente venida de Jesús, según lo que él creía, y pues en ese sentido no está diciendo que el cuerpo sea malo. A través de los otros escritos de Pablo vemos que en realidad afirma la bondad del cuerpo. Tampoco está diciendo que sea pecaminosa la intimidad marital, y lo sabemos por lo mismo, pero también de alguna manera hace que se alce la mirada y entendamos, como hemos repetido muchas veces, que últimamente la felicidad de la persona humana no está en una intimidad conyugal, sino en la intimidad con Dios a la que todos estamos llamados. Bien, ya empezó mi coro. Espero que me escuche. Bien, 3. Lo bueno es que aquí estás leyendo conmigo, así que no importa que los pájaros nos canten detrás. Aquí puede plantearse la pregunta: ¿en qué tribulaciones en la carne pensaba Pablo? Cristo hablaba solo de los sufrimientos que prueba la mujer cuando debe dar a luz al niño, subrayando sin embargo el gozo con el que ella se alegra como compensación de estos sufrimientos después del nacimiento del hijo, el gozo de la maternidad. Pablo en cambio escribe sobre las tribulaciones del cuerpo que esperan los cónyuges. ¿Será esta la expresión de una aversión personal del apóstol respecto al matrimonio? Aquí San Juan Pablo II se está preguntando: ¿tendría Pablo algún problema con el matrimonio? ¿Alguna aversión personal a este tema? ¿Eso es lo que estamos captando de lo que está escribiendo? ¿O más bien tenemos que captar otro mensaje? En esta observación realista es necesario ver una justa advertencia para quienes, como a veces los jóvenes, consideran que la unión y la convivencia conyugal deben aportarles solo felicidad y gozo. Aquí vamos a extraer la sabiduría de Pablo, que está hablando aquí sobre todo a los jóvenes, que muchas veces pueden idealizar lo que es el amor marital, el amor conyugal, y pensamos que todo va a ser de rosa, que una vez que te cases, ¿no?, todo será felicidad y dulzura, esas mariposas en el estómago, esa etapa de enamoramiento como si fuera una etapa eterna, y cuando se acabe, pues ya se acabó el amor. Cuando en realidad estamos hablando de etapas. Sí se empieza con un enamoramiento y sí se sienten mariposas en el estómago o como quieras llamarle, pero luego ese amor se va volviendo mejor y va madurando en una entrega de uno mismo al otro, en hacer el bien, en buscar hacer feliz al otro, ese amor que te lleva a dar la vida últimamente por quien amas. Entonces San Pablo, yo creo, lo que quiere es como transmitir con realismo que, sin quitar esta parte tan hermosa del matrimonio, no podemos quitar el realismo. O sea, es difícil combinar dos historias en una. Es difícil que dos se hagan una sola carne. Recuerdo una persona muy querida para mí que me escribió regresando de la luna de miel, ¿no? Estábamos por Skype y le dije: ¿cómo te va? ¿Qué tal está todo?, ¿no? Y me contesta diciendo: nunca pensé que fuera tan difícil. Y yo me preocupé, ¿no? Recuerdo que le contesté tratando de animarla, de decir: bueno, pero acuérdate que lo importante, lo esencial, y el amor y la donación y todo lo que yo puedo hacer para motivar como consagrada a un matrimonio que está empezando. Y la persona como que se rió un poquito de mí, ja, ja, ja. Me dijo: no, tranquila, o sea, obviamente entiendo esta opción, entiendo la belleza del matrimonio, pero no puedes olvidar que obviamente son dos culturas, dos pasados,
dos tipos de familia, quizá dos tipos de educación, dos historias de heridas, ¿no? Que se conjuntan y dos maneras de hacer las cosas simplemente en lo práctico. Ella me decía, yo estoy acostumbrada a que la toalla se cuelga en la regadera y se lava una vez por semana. Y él está acostumbrado a que la toalla se deja en el suelo y se lava todos los días. De esas y muchas más. Como aquel que, yo qué sé, mastica de una manera la tortilla. Me acuerdo de una pareja en California que ella me decía, es que no aguanto ni siquiera la manera en que él mastica la tortilla. Y yo me quedaba pensando como, ¿nunca fuiste a tomar tacos con él? ¿Nunca fueron a los tacos? ¿No lo habías visto antes? ¿Cómo vienes a decir ahora que no aguantas ni siquiera cómo él está masticando la tortilla? Y de esas, mil. De mis papás me acuerdo perfectamente el típico de la pasta de dientes, ¿no? Uno de ellos siempre llegaba y apachurraba la pasta, tal cual. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Yo le heredé a esta persona. Pero la otra lo hacía desde abajo. Y cuando veía que el otro no lo hacía así o la otra no lo hacía así, me acuerdo que hasta llegó de Estados Unidos y compró un aparato donde metes la pasta de dientes y tiene una cosita que tú lo vas empujando y entonces uniformemente ya va saliendo la pasta. Y aún con ese aparato, la otra persona apachurraba en el medio. Yo decía, hay cosas que no se van a cambiar y uno tiene que aceptar que la pareja aplasta la pasta de dientes en el medio. Pero si hay amor, pasas de eso y aprendes a, ok, aquí está mi pasta y aquí está la tuya. Y no voy a luchar por eso, no me voy a enojar por eso, te voy a aceptar como eres. Y habrá otras cosas donde sí son más esenciales y cruciales y tenemos que ponernos de acuerdo. Comercial, cerrado, o sea, realmente eso no es comercial, pero bueno. Hablando del realismo, no que sea malo casarse, simplemente hay que ser realistas, ¿no? El amor que te lleva a salir de ti, de tu ego, y que te lleva a la donación, no es cosa sencilla. Y sin embargo es de las cosas más planificantes y más bellas y más posibles cuando uno está muy unido al Señor, que es el amor mismo y nos va enseñando cada día a olvidarnos más de nosotros por amor a aquel al que amamos de verdad, aunque nos choquen algunas cosas externas circunstanciales y de acuerdos que hay que hacer y por amor se hacen para formar una nueva familia. Continúa. Gracias. La experiencia de la vida demuestra que los cónyuges quedan no raramente desilusionados respecto a lo que se esperaba. El gozo de la unión lleva consigo también esas tribulaciones en la carne sobre las que escribe el apóstol. Son a menudo tribulaciones de naturaleza moral. Si con esto él pretende decir que el verdadero amor conyugal, precisamente ese en virtud del cual el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, es también un amor difícil. Ciertamente permanece sobre el terreno de la verdad evangélica y no hay aquí razón alguna para percibir síntomas de la actitud que más tarde debía caracterizar el manicaísmo. San Pablo nos está diciendo aquí que el matrimonio sea algo que hay que evitar o que sea algo que sea malo o no recomendable. Simplemente está diciendo, hay que vivir el matrimonio, pero no podemos olvidar esa meta que es la vida eterna, para que entendamos que no fuimos creados solamente para esta tierra, sino que en realidad todo nos va enseñando a amar y a prepararnos a la vida que sí será para siempre, que es la eternidad, ¿no? Cualquier matrimonio es difícil. El matrimonio del párroco con su iglesia, con su parroquia, el matrimonio del religioso con su comunidad, el matrimonio del soltero con la comunidad donde está enseñando o donde trabaja como doctor, como enfermero. Conjuntar uno con un mundo es muy fácil. Conjuntar dos en un mundo es difícil. Es el caso de los cónyuges. Conjuntar a varios en un mundo que es la comunidad es un reto, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios, con su gracia y con el deseo de cada uno de luchar por aprender a amar en esa circunstancia, ¿no? Bien, vamos a brincarnos el 4 porque el tiempo apremia y vámonos al 5 donde dice San Pablo en la primera carta a los Corintios no entiende de manera diferente el consejo de continencia, aunque lo expresa de modo diverso. En efecto, escribe, esto os digo hermanos, el tiempo ya se ha hecho breve. ¿Ven? Sigue con el tema. Ya viene Jesús, se nos va a acabar el tiempo, la eternidad nos apremia. Y un poco más adelante pasa la representación de este mundo. Tal constatación acerca de la caducidad de la existencia y la transitoriedad del mundo temporal, en cierto sentido, acerca de la accidentalidad de todo lo que es creado, debe hacer que aquellos que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, y al mismo tiempo preparar el terreno para la enseñanza sobre la continencia. Nunca olvidar que el matrimonio terreno
nos prepara para el matrimonio celestial, como ya lo hemos dicho. 6. Mientras Cristo pone de relieve la grandeza de la renuncia inseparable de una decisión de ese estilo, Pablo demuestra sobre todo cómo hay que entender el reino de Dios en la vida del hombre que ha renunciado por él al matrimonio. Y mientras el triple paralelismo del enunciado de Cristo alcanza su punto culminante en el verbo que indica la grandeza de la renuncia asumida voluntariamente, Pablo define la situación con una sola palabra. Quien no está casado, se llama ágamos, o sea, el célibe. Más adelante, en cambio, restituye todo el contenido de la expresión reino de los cielos en una espléndida síntesis. Dice, en efecto, quien no está casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo complacer al Señor. Cada palabra de este enunciado merece un análisis especial. Nunca mejor dicho, Juan Pablo II, que nos está invitando a profundizaremos en esto un poquito más tarde. Pero con lo que yo me quedo de este párrafo, en realidad es entender que el ágamos, el célibe, según Pablo, es aquel que tiene todo el tiempo y todo el corazón puesto en agradar al Señor, en complacerle, en hacerle feliz, en preocuparse de las cosas que él mismo se preocuparía si estuviera en esta tierra, que es algo maravilloso, ¿no? 7. El contexto del verbo preocuparse o buscar en el Evangelio de Lucas, discípulo de Pablo, indica que verdaderamente es necesario buscar solo el reino de Dios, lo que constituye la mejor parte, el unum necessarium. Creo que aquí está explicando claramente cómo aquel que es célibe, pues de alguna manera tiene cierta libertad, más disponibilidad, mayor tiempo, menos distracciones, para poder entonces preocuparse o buscar, según el Evangelio, todas las cosas del Señor. C.S. Lewis tenía una frase que decía que, hablando del matrimonio, que está escuchando esto que estoy explicando, el célibe, decía que los hijos son el peso de la gloria. O en otras palabras, son la causa de santificación de las parejas. O sea, todo entra dentro de la vocación que te ha tocado. El Señor o alguien que está casado sabe perfectamente que lo que le va a pedir es cómo amó a sus hijos y cómo amó a su esposo, y que el tiempo que pudiera, usado creativamente, también se lo podía dedicar a él, ¿no? Lo que hacen las familias dedicando un tiempo al Señor el fin de semana o esas acciones ya casi heroicas para llegar a misa cuando tienes una familia un poquito más grande, con niños más pequeños, etcétera. El buscar momentitos de oración que resultan un poco más difíciles con el trabajo y uno que tiene que atender del hogar. Sin embargo, en realidad, el dedicarte al único necesario es algo que no solo es del célibe, es de ambos, pero cada vocación la vive según su llamada. Entonces, definitivamente célibe, y ahí me incluyo yo, ¿no? Agradecemos el que dentro de nuestro tipo de vida tienes el tiempo para dedicarle al Señor. Es parte de nuestra vida, ¿no? Dedicarnos al esposo, dedicarle el tiempo de la misa, de la oración, del rezo, del rosario, de la liturgia de las horas. Es increíble poder tener un horario o por lo menos saber que dentro del tiempo del día vas a dedicar un momentito a estar con el Señor o simplemente en contemplación, que es propio de nuestra vida, además del apostolado que hacemos. Pero efectivamente yo lo veo en vocaciones casadas. Hay veces que es muy difícil, ¿no? Conozco a alguien también que tiene una hija con necesidades especiales y era muy cercana al Señor antes de casarse. Dedicaba largos tiempos para estar en adoración, trataba de ir a misa diaria, etcétera. Y a partir de que se casó, esos tiempos ya no fueron posibles. Y después de algunos años, que por fin llegó a un retiro, dice que estando ella en adoración, empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios porque no había podido encontrarlo en esos tiempos de oración. Y el Señor en ese tiempo de adoración le hizo ver y le dijo, cada vez que quieras estar cerca de mí, como diciéndole, ahora que estás casada y con esta hija que tiene necesidades especiales, lo que quiero que hagas es que cuando quieras estar cerca de mí, le pidas a esa pequeña que te dé un abrazo. Y cuando quieras estar cerca de mí, solamente la mires a la cara y puedas encontrarme a mí en ese rostro. Y te comparto esto porque en realidad
independientemente del estado de vida en el que estés, creo que cuando el corazón busca al amado, encuentra formas creativas para encontrarlo. Y fíjense cómo termina este número. De este contexto se desprende ya cuál es el amplio campo de la preocupación a la que el hombre no casado puede dedicar totalmente su pensamiento, su fatiga y su corazón. Escuchen esta frase, de verdad es preciosa. El hombre, en efecto, solo puede preocuparse de lo que verdaderamente lleva en el corazón. Si el célibe lleva en el corazón a Dios, estará preocupado de Él en todo momento, que es el ideal y que para eso no tiene las otras ocupaciones. Pero yo también aquí colaría, ¿no? El matrimonio, cada uno de ustedes que tiene ese amor a Dios, lo encontrará a cada paso si realmente trae esa antena parada para poder encontrarle. Inclusive en los hijos, ¿no? Hasta en los que más trabajo nos pueden dar, uno puede encontrar ese Dios que está deseando encontrarte justo ahí, en ese esposo o en esa esposa, justo en ese hijo o en esa hija, en esa convivencia familiar. Ahí también encuentras tú a Dios de una manera muy especial. Y en el 8 dice, según el enunciado de Pablo, quien no está casado se preocupa de las cosas del Señor. Tato Kirion, también Kirou. No sé si esto es griego, es latín, pero bueno, ustedes que saben más ya sabrán, pero no, eso no importa. Lo importante es, con esta concisa expresión, Pablo abraza la entera realidad objetiva del reino de Dios. Del Señor es la tierra y cuánto la llena, dirá él mismo un poco más adelante en esta carta. Y este es el objeto de solicitud de todo cristiano, independientemente de la vocación a la que tengas. 9. Vamos a irnos hacia la mitad, donde dice, complacer a Dios es sinónimo de vida en gracia de Dios y expresar la actitud de quien busca a Dios, o sea, de quien se comporta según su voluntad y así le es grato. En uno de los últimos libros de la Sagrada Escritura, esta expresión se convierte en una síntesis teológica de la santidad. San Juan la aplica una sola vez a Cristo, quien dijo, yo hago siempre las cosas que le agradan a mi Padre. San Pablo observa en la carta a los romanos que Cristo nunca buscó complacerse a sí mismo. Y siguiendo sus huellas es la invitación de esta semana, que tú y yo busquemos fervientemente agradar al Señor, ahí donde nos tiene en la voluntad que Él ha querido para nosotros, entendiendo que eso es la santidad, que en todo lo que haga busque complacer a Dios, busque hacerle sonreír, busque secar alguna de sus lágrimas. No por el acto perfecto que yo haga lo consuelo, sino simplemente por esos actos que le pertenecen al Señor, donde yo puedo salir de mí mismo y decir, Señor, va por amor a ti. Tú ves mi corazón, tú ves la sinceridad de mi lucha, tú ves que te estoy intentando amar, aunque yo no sea perfecta. Te dejo con esta gran pregunta. ¿Vivo con la conciencia de que todo lo que yo hago le agrada a Dios? ¿Creo que soy una persona que complace a Dios? Creo que Él se regocija al mirarme. Son preguntas existenciales, son preguntas profundas. Y no dudes de que la respuesta a cada una de las preguntas que te acabo de hacer esta semana es sí, absolutamente. Y si no te lo crees, hay que ir de rodillas y decirle al Señor, enséñame a verme como tú me miras. Que Dios te bendiga, que tengas una muy linda semana. Bye bye.